Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar una nueva clase y en esta oportunidad vamos a continuar con algo de geometría. Vamos a trabajar con cuerpos geométricos, ya no con figuras como lo veníamos haciendo. Así que vamos a arrancar con una explicación para ver un poquito de qué se trata esto. Los cuerpos geométricos entonces decimos que tienen 3 dimensiones, a diferencia de las figuras que son con las que estuvimos trabajando, que tienen 2 dimensiones. Por eso también decimos que ocupan un lugar en el espacio y que tienen volumen, que podemos calcular su volumen. ¿Cómo se clasifican los cuerpos? Por un lado tenemos cuerpos redondos y por otro lado tenemos lo que se llaman poliedros. ¿Cuáles son los cuerpos redondos? Aquellos que tienen por lo menos una cara que no es plana. En cambio, los poliedros tienen todas sus caras que son polígonos, es decir, figuras que tienen todos sus lados rectos. Por ejemplo, no van a aparecer acá circunferencias dentro de sus caras. Dentro de los poliedros, a su vez, podemos distinguir los prismas y las pirámides. ¿Cuáles son los cuerpos redondos? ¿Cuáles conocemos? El cilindro, el cono y la esfera. Los tres bastante conocidos. Dentro de los poliedros, dijimos una clasificación eran los prismas. ¿De qué se trata esto de los prismas? Son los que tienen dos polígonos paralelos, que son las bases, ¿sí? Dos figuras de nuevo con lados rectos que forman las bases, y por el otro todas las caras laterales, es decir, las de los costados, son rectángulos. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un prisma triangular, porque su base es un triángulo, y está formada en las caras laterales por 3 rectángulos. O podríamos tener un prisma cuadrangular, que significa que la base es un cuadrado. O un prisma pentagonal, que es un pentágono. Y de esta manera con cualquier otro polígono. Incluso podría ser un prisma rectangular, que a su vez la base también sea un rectángulo. Y seguramente el más conocido por ustedes sea el cubo. Es como un caso particular. Las caras laterales no solamente son rectángulos, sino que sus lados son iguales, por eso son cuadrados también. ¿Qué diferencia hay con las pirámides, que eran el otro tipo de poliedros? Las pirámides tienen un solo polígono como base, ya no tienen dos bases, y las caras laterales no son rectángulos, sino que son triángulos isósceles. Entonces, otra vez, podríamos tener una pirámide triangular. Decimos recta porque también existen pirámides oblicuas, que la base es un triángulo. Podríamos tener una cuadrangular, la base es un cuadrado, o pentagonal. Sucede algo similar a lo que decíamos hace un ratito con los prismas. ¿Qué vamos a hacer con estos cuerpos? Vamos a calcular la superficie, cosa que nosotros ya veníamos haciendo. ¿Cómo se calcula la superficie de los poliedros? Podemos distinguir dos cosas, la superficie lateral por un lado o la superficie total. Como bien indica la palabra, la superficie lateral incluye todas las caras laterales, sean triángulos porque estamos hablando de pirámides o sean rectángulos porque estamos hablando de prismas. La superficie total incluye además de las caras laterales las bases, una o dos, dependiendo de qué poliedro estemos calculando. Entonces, por ejemplo, si nos piden calcular la superficie lateral del siguiente prisma rectangular, quiere decir que tenemos algo similar a una caja, la base es un rectángulo, y vamos a ir calculando por separado la superficie de cada una de las caras. Entonces, supongamos que tenemos la cara de la derecha. Para calcularla sabemos que es un rectángulo, entonces la fórmula es base por altura. ¿Cuánto mide la base y cuánto mide la altura en esa cara? La base mide 4, la altura mide 3. Entonces hacemos 4 por 3, nos da 12 centímetros cuadrados. ¿Qué otra cara tenemos? Y yo lo llamé la cara de adelante. También es un rectángulo en este caso, entonces vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Pero qué medidas tiene esta cara de adelante? 12 centímetros mide la base y 3 centímetros mide la altura. Entonces tenemos que hacer 12 por 3. Eso nos da 36 centímetros cuadrados. ¿Qué necesitaríamos para terminar de calcular la superficie lateral? Y sumar todo, teniendo en cuenta que no tenemos solamente esas dos caras, sino que hay dos caras de la derecha, que en realidad sería una de la derecha y una de la izquierda, que son iguales, y una cara de adelante y una cara de atrás, que también son iguales. Entonces, anotamos, la superficie lateral son dos caras derechas, ¿sí? Dijimos una de la derecha y una de la izquierda,
y dos caras de adelante, que en realidad sería una de adelante y una de atrás. Volvemos a repetir. Entonces hacemos 2 por 12 más 2 por 36. Realizamos las cuentas y sumando nos da 96 centímetros cuadrados. ¿Qué diferencia habría si nos piden calcular la superficie total? Que a esto también tendríamos que agregarle la superficie de las bases. Y en ese caso tendríamos que calcular la superficie de otro rectángulo, aquel que tiene 12 centímetros de base y 4 centímetros de altura. ¿Qué diferencia habría si tuviésemos que sacar la superficie de una pirámide? En vez de trabajar con rectángulos, como en este caso que son las caras laterales, trabajaríamos con triángulos. Pero ustedes también ya conocen la fórmula. Esto en cuanto a los poliedros. Con los cuerpos redondos solamente vamos a trabajar con la superficie del cilindro. ¿Cómo se calcula? Por un lado, notamos que tiene dos bases que son círculos. Entonces, para poder calcular la superficie de estos círculos, tenemos que recordar la fórmula que la vimos allá lejos en la clase 10 y era pi por radio al cuadrado. Si bien no la utilizamos, la tienen anotada de todas maneras en esa práctica y en ese video también. Por otro lado, necesitaríamos calcular la superficie lateral. Para eso conviene trabajar con el desarrollo plano del cilindro. ¿Qué significa? Es como si lo estiráramos para construirlo en papel, por ejemplo. Nos damos cuenta que la superficie lateral está formada por un rectángulo. Entonces pensamos en base por altura. La altura coincide con la altura del cilindro. Pero ¿cuánto mide la base de este rectángulo? La medida de la base se corresponde con la longitud de la circunferencia. Entonces, para calcular la superficie lateral necesitamos la longitud de la circunferencia, que era 2pi por radio, por la altura del cilindro. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos que calcular la superficie total del siguiente cilindro. Nos dan la altura que es 5 centímetros y el radio que mide 2 centímetros. Comenzamos con la superficie de la base. Dijimos la fórmula era pi por radio al cuadrado. Si el radio mide 2, recuerden que también podrían darnos el diámetro y en ese caso tendríamos que calcularle la mitad. En este caso hacemos pi por 2 al cuadrado. Trabajamos con pi como 3,14 y 2 al cuadrado que nos da 4. Haciendo la cuenta entonces nos queda 12,56 centímetros cuadrados. Esto sería la superficie de una de las bases. Por otro lado vamos a sacar la superficie lateral. Y dijimos la fórmula es 2pi por el radio por la altura. Resolvemos entonces 2pi por el radio que mide 2 y la altura del cilindro que mide 5. Reemplazamos pi por 3,14, en este caso hicimos la cuenta 2 por 5 que nos dio 10 y después nos queda terminar de hacer las cuentas, las multiplicaciones y en este caso nos da 62,8 centímetros cuadrados. ¿Qué nos quedaría hacer para calcular la superficie total como nos pedía? Tener en cuenta que a la superficie lateral, que es lo que acabamos de sacar, le tenemos que sumar dos veces las bases, porque tiene una arriba y otra abajo. Entonces anotamos, la superficie total es lo mismo que la superficie lateral más dos bases, es decir, 62,8 más dos veces 12,56. Lo que nos resta es hacer la cuenta que nos da 87,92 centímetros cuadrados. Bueno, van a ver que van a encontrar en el Classroom una primera parte de la práctica en donde van a tener que clasificar algunos cuerpos, identificarlos en objetos cotidianos y al revés. Algunos ejercicios para calcular la superficie lateral o total de los cuerpos y un último punto que ahora la profe nos va a contar un poquito más de qué se trata. Yo les dejo un abrazo muy grande y nos estamos viendo la semana siguiente en las clases de Zoom. Hola chicos, ¿cómo están? En esta parte de la clase les voy a contar cómo vamos a resolver uno de los últimos ejercicios de esta práctica. Esta vez les vamos a pedir que produzcan un video. Graben, editen, preparen, hagan todo lo necesario para que a través de este videito ustedes nos cuenten cómo han podido encontrar en su casa 6 objetos asociados a diferentes cuerpos geométricos de acuerdo a esta clasificación que vimos, según sean prismas, pirámides o cuerpos redondos, y nos van a contar con uno de ellos que van a seleccionar cómo pueden calcular la superficie total de ese objeto.
Les hago una pequeña demostración a ver si con esto ayudamos para que les quede claro. En primer lugar, me traigo un lugarcito para apoyar. Yo elegí este objeto. Conocido. Evidentemente, lo pienso como si sus caras fueran triangulares, pero no son exactamente triangulares. Tiene 4 caras triangulares y una base cuadrada. Este objeto lo voy a relacionar con una pirámide cuadrangular. Hay muchos objetos que no son, así como decíamos, impecables y precisos como en un dibujo, ¿sí? Van a buscar varios de ellos. Luego van a elegir, a ver que me quede sin espacio, ahí estamos, de los que encuentren, van a presentarlos y fíjense, por ejemplo, este objeto. Vamos a contar cuántas caras tiene. Les puse una marquita en la primera. 1, 2, 3, 4 caras. Si miro su base, es un rectángulo. Estamos frente a un prisma rectangular. Aquí tengo otro. Primera cara. Ahí vamos, ¿las contamos? 1, 2, 3 caras. Y ya estoy nuevamente en la primera. Tiene 3 caras. ¿Cómo será su base? Un triángulo. Tal cual. Así, como yo encontré estos objetos saliendo del modelo siempre caja, siempre rectangular o siempre cuadrado, les vamos a pedir que ustedes seleccionen en casa, sean creativos, busquen y nos cuenten luego, para el objeto seleccionado, cómo calculan la superficie. ¿Qué es lo que tienen en cuenta? ¿Cómo lo miran? Si fuera este objeto, diría cuántas caras voy a mirar, qué más tengo en cuenta, ¿sí? Todo lo necesario para que ustedes puedan calcular la superficie total de acuerdo a cómo se explicó en el punto anterior. Bueno, dudas, consultas, lo que necesiten para generar el video o para entender los objetos, bueno, nos lo hacen durante la semana en el Classroom. Chicos, mucha suerte, hagan producciones súper lindas, diviértanse, ayúdense entre ustedes si hace falta y nos consultan todo lo que necesiten.